Buenas noches, mi nombre es Carlos Peña, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Cambú. En este momento voy a hablarles sobre el estado de excepción. El estado de excepción en la Constitución de 1999 no tiene antecedentes en reformas constitucionales anteriores, por cuanto viene a reemplazar a otros como la suspensión y restricción de garantías y el estado de emergencia en la Constitución de 1961. En la Constitución actual se refiere a los estados de intranquilidad pública que debe calificarse según los casos de estado de alarma o estado de sitio. También se habla de medidas de emergencia para referirse a las disposiciones provisionales en caso de necesidad, urgencia o de excepción, como se le denomina actualmente en el capítulo 2 del título 8 de la Constitución Nacional. El estado de excepción es una figura a la cual acude el presidente de la República cuando determinadas circunstancias en el país exceden los poderes constitucionales y legales con los cuales habitualmente cuenta. La ley orgánica sobre los estados de excepción y el artículo 337 de la Constitución expresa que el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tal las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. También estos decretos deben llevar un control. Este control se ejerce por medio del artículo 339 de la Constitución, que indica lo siguiente: el decreto que declara el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los 8 días siguientes de su promulgación a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación. Además, debe ser enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El presidente de la República podrá solicitar su prórroga en un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada antes del término señalado al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los poderes públicos. Por ello, tenemos dos tipos de controles. El control por la Asamblea Nacional, como se acaba de explicar, que en cuanto que el decreto debe ser remitido a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada cuando exista receso por la Asamblea Nacional, dentro de los 8 días siguientes a su declaratoria para su consideración y aprobación. Igualmente deben remitirse a la Asamblea Nacional las solicitudes sobre prórrogas y aumento del número de garantías restringidas. De no producirse la citada remisión, la Asamblea Nacional se pronunciará de oficio. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional debe contar con la mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión correspondiente. En cuanto al control judicial, que lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional, indica que el decreto debe ser remitido a esta sala dentro de los 8 días siguientes a su declaratoria, a los fines de obtener su pronunciamiento sobre su constitucionalidad. En el mismo término, el presidente de la Asamblea Nacional enviará el acuerdo que apruebe el respectivo decreto al Tribunal Supremo de Justicia. De no producirse las citadas remisiones, la Sala Constitucional podrá pronunciarse de oficio. Se establece un procedimiento para este pronunciamiento en el que la Sala indica que pueden participar todos los interesados. Ahora, hablemos sobre la revocación del estado de excepción. Corresponde al presidente y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revocar el decreto del estado de excepción cuando cesen las causas que lo motivaron. Ello de conformidad con lo que estipula el artículo 339 de la Carta Magna. Por ello, la importancia de precisar si la motivación que señala el presidente en el decreto coincide con lo que ocurre en la realidad que vive el país. En cuanto a la prórroga del estado de excepción,
En todo caso, el presidente de la República puede solicitar la prórroga del estado de excepción a la Asamblea Nacional por un plazo igual al que le fue otorgado. Todo ello de conformidad con lo que estipula el artículo 338 y el artículo 339 de la Carta Magna. El artículo 338 nos va a indicar cuáles son los tipos de estado de excepción, mientras que el artículo 339 nos indica cuál es el procedimiento a seguir. La Constitución de Venezuela del 99 maneja entonces de esta manera tres tipos de estado de excepción: el estado de alarma, el estado de emergencia económica y el estado de conmoción interior o exterior. En cuanto al estado de alarma, cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogable por un lapso igual. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de 60 días y puede ser prorrogable por 60 días más. Podrá decretarse también el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable por un lapso igual. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Igualmente, una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base a los mismos. También tenemos que los estados de excepción deben cumplir con los requisitos. Estos requisitos corresponden a que el ordenamiento jurídico venezolano establece, primero, que deben existir circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Solamente pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para hacerle frente. Debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a la gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación. Debe tener una duración limitada a las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sin que tal medida pierda su carácter excepcional o de no permanencia, de acuerdo a lo que indica el artículo número 5 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. El decreto que declara el estado de excepción regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe. Por ello, un decreto de estado de excepción no puede restringir el derecho, por ejemplo, al libre tránsito. ¿Por qué? Porque solamente restringe la garantía de ese derecho, estableciendo el modo como se podrá ejercer durante el tiempo que esté vigente el estado de excepción. Conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción, el decreto no puede restringir ciertos derechos humanos, como el derecho a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de prácticas de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica, moral, no ser sometido a esclavitud o servidumbres, la libertad de pensamiento, conciencia, la libertad de religión, la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente las que tienen que ver con materia penal. El debido proceso debe ser garantizado en todo momento, así como el amparo constitucional, la participación al sufragio, el acceso a la función pública, es decir, los derechos políticos, la información. En este caso, o en conclusión, podemos indicar de que un decreto de estado de excepción es uno de los actos del poder público más delicados en la vida institucional de un país, dado a que permite restringir por el Poder Ejecutivo garantías ciudadanas sobre derechos que de uno u otro modo solo podría ser restringido por la Asamblea Nacional.